Muy buenas fotografinautas y bienvenidos a este vídeo que teníamos un montón de ganas de hacer desde hace años porque hoy es un día muy importante. Canon acaba de anunciar dos nuevas cámaras. Por un lado, la nueva EOS R1, cámara book insignia que llevábamos años esperando y que había muchos números sobre ella. Y por otro lado, la nueva R5 Mark II. En este vídeo en concreto os vamos a hablar de la R1, pero no os preocupéis porque os dejamos ya también en el canal otro vídeo hablando de la R5 Mark II. Como os hemos comentado, en este vídeo nos vamos a centrar en esta R1 porque es una cámara que llevamos muchísimo tiempo esperando. Desde que Canon lanzase su sistema EOS R, que ya sabéis que esa R viene de Revolution, estábamos esperando que Canon lanzase una cámara que fuese digna de llevar ese número 1 como en su día eran las EOS 1D en todas sus variantes que hubo a lo largo de todos los años de EOS 1 digital. Pues bien, en este caso la verdad es que esta EOS R1 llega con, para algunos, seguramente alguna pequeña decepción, principalmente por el sensor que utiliza la cámara. Tenemos un sensor apilado de 24 megapíxeles de resolución, es decir, estamos igual de resolución que estábamos en la EOS R3 y eso para algunos puede ser una contra, pero viendo la línea en la que va dirigida, a mí personalmente me parece que tampoco es que nos quedemos muy abajo. Estamos hablando, y nosotros hemos estado haciendo pruebas con la cámara, aquí deciros que Canon, por desgracia, nos ha dicho cosas que podemos decir, es decir, nos ha dado algo de información que hoy me veréis con una pequeña chuleta porque es información muy concreta y es una gama de cámara que se merece que no perdamos o que no metamos la pata en ningún dato. Pero también nos han dicho que hay cosas que no podemos enseñar, como por ejemplo muestras de imágenes o temas de menús, ese tipo de cosas. Así que desafortunadamente no vais a poder ver en pantalla mucha imagen, mucho menú de la propia cámara, pero sí que hemos estado probándolas, haciendo pruebas con ella y os vamos a dar las sensaciones que hemos percibido de la cámara. Esos 24 megapíxeles, como os decía, es una cámara que nosotros haciendo pruebas hemos hecho ráfagas y hay que tener en cuenta que esta cámara va dirigida a un tipo de fotógrafos que van a hacer ráfagas muy largas. En concreto no tenemos datos de buffer y demás, pero nosotros hemos disparado en ráfaga con obturador electrónica, la más rápida que tiene, con enfoque continuo, de 200 fotos, 190 y algo fotografías nos han salido hasta llenar el buffer. Después hemos podido seguir haciendo, pero como teníamos el servo, pues en alguna ocasión ha dudado un poquito, hemos perdido un poco de velocidad porque teníamos la prioridad en el enfoque sobre la prioridad sobre la escritura o la toma de fotografías y si nos juntamos ráfagas de 200 fotos o incluso de 400 fotos, si mantenemos el obturador abajo, el disparador abajo, no podemos tener imágenes de 50 megapíxeles, de 45 megapíxeles como tendríamos en la R5 porque nos harían mucho volumen, mucho peso. Además, todas estas imágenes, el típico de fotógrafo que trabaja en esta cámara tiene que hacer luego envíos y no siempre dispone de la mejor cobertura o de la mejor conexión a internet para poder enviarlas. Así que algunos lo verán como un drama, esos 24 megapíxeles. A mí personalmente me parece que es una resolución que hoy en día está bien, que nos ofrece suficientes cosas como para poder hacer fotografías, compartirlas y que transmitir la calidad, ¿no?, de la escena y mantener una economía en cuanto a capacidad. Ese sensor es un sensor apilado. Y eso lo que va a hacer es que nos va a dar un Rolling Shutter más disimulado, más bajito. Aparte de esa mejora en el Rolling Shutter, otra de las ventajas que nos da ese sensor apilado es la velocidad de lectura de líneas. De ahí que tengamos un Rolling Shutter más disimulado, menos llamativo. Y esa mejora en la lectura de líneas lo que nos va a permitir, gracias al procesador nuevo que lleva la cámara, que es un Digic X, pero además lleva una ayuda, lleva un potenciador de ese Digic X que nos va a permitir cosas que nos ofrecen ese sensor. Por ejemplo, el sensor nos da la capacidad de darnos 120 Hz, es decir, 120 lecturas por segundo. Sacar 120 veces cada segundo toda la imagen del sensor. Y ahí la cámara eso lo va a utilizar para hacer 120 lecturas por segundo del sistema AF, que eso nos va a brindar la posibilidad, junto a ese procesador, pues de cambiar algunas cosas del sistema de enfoque y mejorarlas, como puede ser la velocidad del enfoque, la precisión del enfoque y todo ese tipo de cosas. Además, Canon ha introducido algunas novedades en cuanto a los modos de AF y ya, por un lado, combinado algunos modos que ya teníamos que eran un poco complejos, como esos modos de AF1, AF2, AF3 y AF4, que los que estéis más acostumbrados a utilizar Canon ya sabéis que cuando nosotros configurábamos el AF de la cámara, para sacar el máximo partido teníamos que decirle qué tipo de sujetos teníamos delante. Si teníamos un sujeto que se movía erráticamente, que tenía aceleraciones y frenazos rápidos y todo ese tipo de cosas, Canon lo ha juntado en un modo de AF auto que la cámara, gracias a ese procesador, a esa lectura de líneas, va ella a interpretar la escena que tenemos delante y va a poder capturar bien los sujetos, incluso teniendo obstáculos delante y demás. Ese procesador también nos va a permitir, gracias a esa lectura de líneas,
y en este caso es más de procesador, es reconocer sujetos y sobre todo registrar personas. Vamos a poder decirle a la cámara que queremos registrar, por ejemplo, un rostro y que siempre tenga prioridad ese AF a ese rostro. Esto es muy interesante, es algo que ya teníamos en otras marcas, pero que en Canon lo vemos por primera vez, y eso viene muy bien pues, en determinados usos, por ejemplo, en caso de que queramos seguir a un jugador en concreto, o en caso de que en alguna cosa social queramos seguir a una novia concretamente en un tipo de foto, y va a simplificar mucho el tema de la EFI que nosotros tengamos que estar controlando. Esta nueva EOS R1, al igual que tiene la R3, también hereda una cosa en cuanto a la F, que es el reconocimiento de la pupila. Nosotros cuando miramos por el visor vamos a poder mover el ojo y donde nosotros apuntemos, esto es un modo que tenemos que activar, donde nosotros apuntemos la cámara va a colocar ahí el punto de enfoque. He de deciros que uno de los motivos por los que Canon no nos deja mostraros en este vídeo muestras de las imágenes o muestras de los menús, es que las cámaras al final, estamos grabando este vídeo antes del lanzamiento de la cámara, y las cámaras son unidades que son prototipos y además con un firmware que es preproducción. Tenemos una versión de firmware en esta R1 del 0.4 o algo así, entonces como no son firmwares finales, pues hay cosas que no acaban de funcionar muy bien. Y en concreto, esto del tema del seguimiento de la pupila funciona terrible. Yo he utilizado una R3 y en la R3 el funcionamiento lo he visto que funciona bien, ese seguimiento de la pupila, pero en este caso funciona realmente mal. Dentro de este nuevo sistema F de la R1 tenemos un modo que es prioridad a la acción. Esta prioridad a la acción es, como ya teníamos, por ejemplo, los reconocimientos de mascota, los reconocimientos de rostro, los reconocimientos de vehículos, pues es algo parecido. Nosotros le podemos decir a la cámara qué tipo de acción estamos capturando y la cámara se va a optimizar para ese tipo de acción. En el menú encontramos por ahora tres opciones, al menos en esta versión de firmware, que es fútbol, baloncesto y voleibol. Nosotros al elegir esos modos, pues la cámara lo que va a tener son bases de datos de imágenes donde va a poder hacer un reconocimiento de la situación y optimizar el AF o capturar mejor el sujeto por los movimientos que tiene, por cómo interpreta la posición del balón en la escena, todo ese tipo de cosas. Dentro de la documentación que nos ha pasado Canon, entendemos prácticamente todo, pero hay alguna cosita que nos queda alguna duda y buscándolo la verdad es que a mí se me pisa con información de hace 20 años. Según Canon, esta nueva R1 tiene una cosa que se llama Cross Type AF. Tradicionalmente esto era que el punto de AF era un punto en cruz que nos iba a permitir, pues, mejoraba el sistema de enfoque. Ahora entendemos que se refieren a otra cosa. Buscando por los menús hemos encontrado algo que ya teníamos en la R3, pero que tengo dudas de si en la R3 funcionaba de la misma forma que funciona en esta R1. Ahora podemos nosotros configurar áreas de enfoque que sean solamente una franja de formato horizontal o una franja de formato vertical. Esto viene muy bien, por ejemplo, cuando estamos haciendo fotografía, por ejemplo, de un salto olímpico, de estos de piscina, donde el sujeto va a tener un desplazamiento vertical y solo queremos que el enfoque se centre en ese segmento, o por ejemplo, cuando estamos haciendo algún retrato en un partido de fútbol, que tenemos un plano muy cerrado y pues queremos capturar solo la cara, que es la única que va a moverse por una zona de la escena. Así lo que hacemos es marginar buena parte de la escena y hacer que la F se centre en una zona más pequeña donde va a tener que hacer menos lecturas y por ende va a producirse menos errores en la lectura de la F. Esto lo podemos ajustar, es decir, podemos nosotros personalizar ese grosor, que es lo que desconozco si ya teníamos el R3, pero es lo que más se aproxima a lo que Canon nos ha pasado en los papeles, que no siempre es del todo comprensible. En cuanto al sensor, el sensor estabilizado de 8,5 pasos, la verdad es que nosotros en las pruebas que hemos hecho de estabilización hemos estado haciendo fotos y funciona muy bien. En general, todas las pruebas que hemos hecho en cuanto a fotografía, hemos visto que la cámara funciona muy bien en cuanto a disparo, en cuanto al sistema de ráfagas, que deciros que en esta R1 es de 40 fotos por segundo con obturación electrónica. También tenemos una obturación mecánica que no es ese modo H+, sino que es en el modo H normal. No hemos podido contar muy bien, porque tampoco nos han pasado la información precisa de la ráfaga mecánica hasta cuánto llega, pero lo cierto es que en ráfaga mecánica no hemos notado que la cámara en ningún momento pare y constantemente nos está almacenando fotografías, es decir, no hemos notado ningún parón, y será un dato que rondará alrededor de las 20 según notamos el obturador. Cuando nos hemos ido a las 40, como os he comentado con el electrónico, sí que hemos notado que hemos hecho 200 fotografías y ha tenido alguna pausa. Es importante deciros que toda esta información la cámara la va a meter directamente en dos tarjetas CF Express. Esto es interesante no solamente para el tema de la foto, sino también será muy importante para el tema del vídeo, porque la cámara también es muy capaz en cuanto hablamos de prestaciones de vídeo. Os hablaremos un poquito más adelante de ellas.
Algo muy llamativo de esta R1, como no podía ser de otra manera, es el visor. Tenemos un visor de casi 10 millones de píxeles, 9,44 millones de píxeles, que hace que en cuanto uno meta el ojo en el visor, y creedme que es un visor enorme, y aquí sí que hemos visto un cambio con la R3 que tenía muchos problemas, sobre todo con la parte de la goma de los oculares. Aquí Canon ha cambiado el sistema. Podían haber por tamaño utilizado el mismo que la R3, pero no, tenemos un visor diferente y es espectacular. En cuanto uno mete el ojo, aísla muy bien el ojo debido al tamaño que tiene este visor, y son esos 9,4 millones de píxeles que hacen que la escena, la verdad es que se vea muy bien con esos 120 fotogramas de refresco. Es una auténtica pasada meter el ojo en esta cámara. Esto es algo que mejora esta cámara respecto, por ejemplo, a la R5 Mark II, pero bueno, son cortes de cámara un poquito diferentes una de la otra. Este visor, cuando disparamos en obturación electrónica, no tenemos ningún blackout, es decir, vamos a ver constantemente la escena. Es más, habrá veces que dudemos que estamos haciendo fotografías porque no tenemos ninguna percepción de que realmente estemos haciendo muchas fotos, y el obturador electrónico de la cámara nos va a permitir disparar hasta un 64.000avo de segundo, lo cual es una auténtica barbaridad. No es la obturación electrónica más rápida que hemos visto hasta la fecha, pero bueno, está por encima de la mayoría de ellas. Algún fabricante loco por ahí tiene alguna cámara con un 180.000avo de segundo o alguna velocidad similar. La verdad es que la cámara en sí, en cuanto a ergonomía, se siente muy bien. Tenemos un cuerpo muy similar al de la R3, un poquito diferente en alguna parte, y es un cuerpo que cuando utilizamos ópticas cortas, como por ejemplo este 14-35, sí que tienden a pedirte que pongas un poco, cuando disparas en horizontal, la mano en la base, pero claro, cuando montemos ópticas muy largas va a acompañar muy bien una cosa con la otra. Incluso con este, con una sola mano no cabecea nada. Canon ha hecho algo interesante, y es que toda la parte del grip tiene como un pequeño... una textura como los típicos suelos de estos de aluminio industriales, ¿no?, que van teniendo rayas hacia un lado hacia otro, y hace que, la verdad, en combinación con el tipo de goma, que en cuanto la agarras se siente muy bien. El visor es una auténtica pasada porque es, como veis, enorme, y en cuanto uno mete el ojo dentro de él, hace que toda esta sombra te aísle mucho del entorno. Y en cuanto metes aquí el ojo, prácticamente no tienes ningún filtrado de luz. Un poquito en mi caso se mete aquí por el rabillo del ojo, pero vamos, el visor es una auténtica pasada porque es enorme, y cuando meto el ojo dentro de él tengo que, para mirar a esquinas, tengo incluso que mover la vista para fijarme en lo que pone en cada esquina. Así que en ese aspecto la verdad es que genial. En cuanto a batería, tenemos la típica batería que tenemos en estos cuerpos de Canon con doble grip. En cuanto a conexiones, pues como no podía ser de otra manera, tenemos una entrada de micrófono y una salida también de auriculares de jack para poder grabar o monitorear el audio. Tenemos la entrada USB-C, un HDMI de tamaño normal, el HDMI grande, y luego tenemos un conector Ethernet que nos va a permitir, pues, tener la cámara directamente conectada. Un montón de botones en lo que es el respaldo de la cámara, los tenemos también duplicados, como no podía ser de otra manera, en el grip, y lo cierto es que tiene un buen grip. Cuando estamos acostumbrados a poner un grip a nuestras cámaras, no siempre son tan cómodos porque siempre tienden a ser muy gruesos para albergar baterías, y en este caso, como la batería va albergada en esta parte de aquí, la verdad es que se siente comodísimo, tanto el horizontal como el vertical, que es un poco más fino, pero caen todos los botones justo donde tienen que caer. Sin olvidar que además tenemos esta pantalla superior donde podemos obtener mucha info. Cuando estamos grabando un clip de vídeo, tenemos aquí el tiempo que vamos almacenando de vídeo, y la verdad es que en cuanto a ergonomía, poco que decir de esta nueva EOS R1. Una de las funciones que también encontramos dentro de este sistema F, y que es una de esas cosas que no acabamos de entender perfectamente al dedillo, es que, según nos comenta Canon, es que tenemos una prioridad de AE durante AF. Entonces, esto traducido un poco a lo que solemos ver en otros fabricantes, y lo que es una función que es interesante que tienen las cámaras, es que tradicionalmente tenemos sistemas de medición que ahora han sido mejorados, son más precisos que eran antes. Pues los típicos sistemas de medición son, pues, la puntual, ponderada al centro, evaluativa, y tenemos una posibilidad que es de vincular el AE, el bloqueo de exposición, al recuadro de AF que tengamos. Si nosotros estamos reconociendo, por ejemplo, una cara, un rostro, pues nosotros podemos decir a la cámara que tenga la prioridad de la exposición sobre ese rostro, y que independientemente que salga de un área o otro del enfoque, siempre, del cuadro mejor dicho, que siempre que el enfoque vaya siguiendo esa cara, siempre mantenga en ese rostro una correcta exposición, que eso es realmente muy interesante. Y gracias a todas esas cosas, como el nuevo sensor, esos 120 Hz, el buffer que tiene la cámara, esa capacidad que tenemos de pasar información a las dos tarjetas CF Express, la cámara también nos va a ofrecer la posibilidad de tener un modo de precaptura, que es otra cosa que también habíamos encontrado. Ellos dicen predisparo, entiendo que porque lo llamarán directamente así. Esto lo que hace es que nosotros, cuando activamos ese modo de predisparo y vamos a hacer una fotografía, cuando hundimos el disparador a la mitad, la cámara
mientras enfoca ya empieza a guardar imágenes en el buffer, y cuando nosotros hundimos del todo el disparador, lo que va a hacer es empezar a pasar esas fotografías a la tarjeta de memoria. Solo pasará unos segundos anteriores o un número de fotografías anterior a hundir el disparador de todo, a disparar, y el resto de fotografías antes de eso, pues lo que va haciendo es eliminarlas del buffer. En cuanto hundimos, las últimas que tiene antes las pasa y las siguientes también las pasa. Así nos aseguramos tener justamente el momento de la fotografía. Porque siempre que nosotros vemos una acción y disparamos, entre que nosotros lo reconocemos, la cámara es capaz de darnos la información en el visor y que nosotros disparamos y empieza a capturar, justo en ese tiempo hemos perdido la escena. Y con estos modos de precaptura eso nos lo vamos a ahorrar. De nuevo es otra cosa que ya veíamos en otros fabricantes y que nos encanta ver que Canon finalmente ha implementado en sus cámaras. Nos queda ahora hablar del tema del vídeo, que como os decía es importante el tema de las CF Express porque la cámara es capaz de darnos vídeos en resoluciones que además con algunas opciones que antes no teníamos. La cámara por resolución son 24 megapíxeles, nos va a ofrecer una resolución de hasta 6K. 6K que nos va a permitir grabar a 60 frames por segundo, pero esta R1 solo nos va a brindar esta posibilidad cuando lo hagamos en formato RAW, es decir, estemos capturando la imagen en RAW con la consecuente capacidad que eso va a tener. No podemos capturar en 6K imágenes, la cámara no puede hacer directamente un oversampling de ese 6K con alguna compresión, o sea, no podemos capturar todo eso y que eso nos lo dé en un archivo más masticado, más comprimido. Si bajamos a la resolución 4K también lo podemos hacer en 120 fotogramas por segundo, pero en este caso sí que tendremos solamente la opción de tener un archivo comprimido, es decir, un archivo ya masticado. Aquí no podremos obtener una versión en formato RAW, que sí que podemos obtener si bajamos la velocidad de frames a 60 fotogramas por segundo. Como veis, la cámara en función del modo de vídeo, y eso es algo que nos hemos encontrado, además es una cosa muy característica de Canon, en función de que activemos una opción u otra opción, la cámara nos va a dejar unos modos, unos códecs, unas compresiones u otras, ¿vale? Y hay que tener muy en cuenta eso, que en función del tipo de archivo, de velocidad de fotogramas, de compresión, de tamaño, de frames por segundo que queramos hacer, vamos a poder hacer el vídeo de un modo o de otro. Podemos elegir la compresión que queramos, incluso también podemos elegir la compresión, que puede ser en 422 a 10 bits o incluso en 420 a 10 bits. Cosas interesantes, a pesar de esta R1 no ser una cámara enfocada al mundo del vídeo, es por un lado que tenemos luz de Tali en la parte superior frontal, en la cual cuando estamos grabando vamos a recibir ahí un feedback de que estamos grabando con la cámara y además también nos puede dar una serie de avisos a través de los parpadeos, y que la cámara también incorpora el modo de C-Log 2, un modo que tenemos varias opciones de C-Log, pero uno de los más interesantes sin duda dentro de las opciones de las cámaras de Canon es ese C-Log 2, que es donde más partido vamos a poder sacar al rango dinámico en una mayor en la mayor opción de condiciones, es decir, no solamente en exteriores sino también en interiores, es el más versátil por así decirlo dentro de los C-Log. Como veis, estamos hablando de una cámara muy dedicada, una cámara muy esperada, que sin duda tiene muchas luces, tendrá alguna sombra para todos aquellos que pensáis que un sensor más grande le hubiese venido bien a esta cámara, pero al final pues tenemos lo que tenemos y Canon ha decidido entregarnos a día de hoy esta EOS R1. Nos queda hablar un poquito del precio. A día de hoy, el precio que tenemos que nos ha dado Canon es de 7.300 euros, pero como sabéis, y estamos hablando solamente del body obviamente, pero como sabéis, siempre en la descripción del vídeo os dejamos ya el link a la ficha del producto, que la tenemos actualizada, y ahí podéis ver el precio a día de hoy que tiene la cámara. Y nada más, espero que os haya gustado toda esta información sobre esta nueva EOS R1, una cámara que era muy esperada. Nos encantaría que nos dejaseis abajo en comentarios qué pensáis vosotros de esta R1, qué le falta, qué le sobra, qué le hubieseis puesto vosotros, y así le ayudamos a Canon a que esa R1 más 2 dentro de algunos años pues que tenga todas aquellas cosas que nosotros creemos que necesita tener una cámara como esta. Ya sabéis que nos podéis seguir también sin duda a través de nuestras redes sociales, que os dejamos todas aquí, y si os ha gustado ya sabéis que un like siempre ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la vista.